nacido en un establo, rodeado por animales, ángeles y 3 reyes magos. La historia del nacimiento de Jesús es conocida por millones en todo el mundo. Pero en lo que concierne a muchos religiosos y estudiosos de la Biblia, hay una historia muy diferente tras los relatos escritos de la Natividad. Muchas cosas que las personas asumen que están en la Biblia son tradiciones cristianas desarrolladas posteriormente, como los 3 reyes magos en el nacimiento de Jesús. Según el Evangelio de Mateo, los Reyes Magos fueron a visitar a Jesús tal vez meses o incluso años después de su nacimiento. Nos dijeron que llevaron oro, incienso y mirra. 3 obsequios, así que ¿por qué no 3 reyes? De hecho, no sabemos cuántos reyes fueron a visitar a Jesús. Uno de los conceptos erróneos se aprecia al ver un nacimiento. Todas esas personas y cosas que están en esa figura, los corderos, el establo, los reyes, los ángeles, María, José y el niño Jesús, todos aparecen en algún lugar de la Biblia. Hay ángeles, un establo, animales y pastores en el libro de Lucas, pero en Mateo, Jesús parece haber nacido en una casa normal y los Reyes Magos van a visitarlo allí. Las historias infantiles de la Natividad que hallamos en Mateo y Lucas están llenas de ficción, pero hay algo importante que entender. Para los escritores antiguos de la época, para los escritores de los evangelios, era perfectamente aceptable escribir historias sobre dioses y diosas, cuyos hechos subyacentes eran vistos y considerados universalmente como falsos, pero cuyas verdades subyacentes eran consideradas como verdades eternas. Si tales detalles han sido confundidos al mezclar los relatos, sería también posible, como creen algunos estudiosos, que la mala traducción durante siglos haya reportado mal otros hechos claves del nacimiento de Jesús. Los cristianos aseguran que Jesús nació de una virgen. Y esta aseveración proviene de un texto profético, el libro de Isaías capítulo 7. Y la palabra usada en los textos hebreos para referirse a esta joven es Alma, que básicamente significa una mujer que está en edad de casarse. Pero cuando traduces del hebreo al griego se convierte en virgen. Y es entonces cuando llega esa idea de Mateo y Lucas como un relámpago. Oh sí, fue un milagro, su madre fue una virgen, y allí es donde tenemos una traducción diferente. El lector en inglés recibe la traducción de un texto de un idioma diferente que significa algo un poco distinto en ese otro lenguaje. Puede que la Biblia tuviese inspiración divina, pero tiene huellas digitales humanas por todas partes. Si lo combinamos con el inicio de lo que está convirtiéndose en una cultura religiosa misógina, comienzas a entender la idea de que Jesús debió haber nacido de una virgen. Pero esencialmente es una mala traducción. ¿Una mala traducción? Es posible que las historias de Jesús, como muchas otras historias bíblicas, hayan sido contadas y recontadas, traducidas y traducidas de nuevo tantas veces que su precisión histórica se haya enturbiado y perdido en el tiempo. El problema es que todo es una cuestión de traducción. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, Jesús dice que el Sabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Sabbat, y que por tanto el Hijo del Hombre es el Señor del Sabbat. ¿Por qué haría eso a Jesús el Señor del Sabbat? Recuerden que Jesús hablaba arameo, ¿cierto? Y el Nuevo Testamento está escrito en griego, con algunas palabras en arameo arrojadas allí. Pero Jesús hablaba arameo, y en arameo, Bar Enosh, el Hijo del Hombre, es solo un modo de decir un sujeto. El secreto sobre la frase el Hijo del Hombre es que en arameo es solo el modo de decir una persona. Si traduces el pasaje de nuevo al arameo, dice Hijo del Hombre, y la palabra hombre es la misma, Bar Enosh. En otras palabras, los humanos tienen prioridad sobre el Sabbat. Cuando esto se tradujo al griego, ese significado cambió, así que ahora de pronto, Jesús era el Señor del Sabbat. La Biblia siempre se trata de la interpretación.
Los textos bíblicos están escritos en hebreo, arameo o en griego, pero cada traducción es una interpretación. Según muchos estudiosos bíblicos, las traducciones imprecisas tienen solo parte de la culpa. También señalan el hecho de que el Nuevo Testamento no fue escrito en manuscritos, sino en páginas individuales llamadas códices. A través de la historia de la cristiandad vemos que a los cristianos les encanta la nueva tecnología. Son los primeros en aceptar los códices, un libro con páginas. Y se debe a que con la forma en que los cristianos leen la Biblia, tienen que ser capaces de comparar pasajes. Y el mejor modo de hacerlo es poner tu dedo en una parte del libro y pasar las páginas hasta la otra. Fueron los primeros en crear hipervínculos. Creo que una de las razones por la que los cristianos preferían los códices es porque tenían un artefacto físico que marcaba una distinción de las personas que usaban otras formas de libros como textos sagrados. Los cristianos usaban un códice, los judíos usaban los manuscritos. Los 4 evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan cómo Jesús fue crucificado y su cuerpo fue enterrado en una tumba. También describen su aparición ante las mujeres que lloraban en su tumba 3 días después de su muerte. El Evangelio original de Marcos termina en el capítulo 16, versículo 8, cuando las mujeres van a lavar el cuerpo de Jesús y cuando llegan a la tumba, ven que la tumba ha sido abierta, está vacía. Y el Evangelio de hecho termina con el versículo 8 en el cual Marcos escribe: las mujeres se alejaron de allí y no dijeron nada a nadie, pues tenían miedo. Dice que las mujeres huyeron y no dijeron nada a nadie, pues tenían miedo. Y luego termina. Pero, ¿por qué llegaría esta historia a un final tan abrupto? Algunos estudiosos creen que podría ser simplemente que el final original fue escrito en una página que fue removida o destruida. Una teoría muy antigua es que el Evangelio de Marcos estaba en un códice y que la última página se perdió. Y fue muchos años después cuando el redactor posterior, muy probablemente insatisfecho por el final del Evangelio de Marcos, añadió 8 versículos más al Evangelio de Marcos, en los que tenemos la aparición de la resurrección. Así que los primeros escribas de Marcos añadieron finales nuevos. Uno de ellos se hizo muy popular, el final que vemos en la mayoría de las Biblias actuales. Podría decirse que la historia de la resurrección, de hecho, emerge como una historia literaria interesante, en parte porque las personas estaban muy insatisfechas con la historia de Marcos. Es posible que el relato de la divina resurrección de Jesús, uno de los dogmas más importantes de la cristiandad, fuese consecuencia de una página perdida. Muchos estudiosos creen ahora que cuando la cristiandad se hizo más popular y más poderosa, se volvió una práctica común editar el Nuevo Testamento para que éste apoyase las creencias religiosas en evolución. Pero alterar deliberadamente la Biblia también podría tener consecuencias mortales, en especial si los cambios están en contra del pensamiento tradicional o las agendas políticas. Oxford, Inglaterra, 1382. El filósofo y estudioso bíblico John Wycliffe está bajo sospecha por sus ideas radicales para reformar la Iglesia Católica, incluyendo su propio Nuevo Testamento. 2 años después de la muerte de Wycliffe, la Iglesia Católica declara oficialmente que su versión de la Biblia es una herejía. Wycliffe murió en su cama, sano y salvo. Así que la Iglesia declara hereje a Wycliffe. Después de su muerte, él recibió un juicio póstumo en su contra por herejía. El Estado lo desenterró e hizo arder lo que quedaba de su cuerpo. Y ese era un mensaje para sus seguidores, que la herejía debe ser purgada, vivos o muertos. La Iglesia quería mantener el control sobre el mensaje de la Biblia, así que había una traducción oficial
porque era la única que podía usarse. Y los sacerdotes eran los que debían hacer la interpretación de esta. ¿Cuál era la naturaleza de la herejía de Wycliffe? ¿Qué había hecho él que causara que su alma fuese condenada por toda la eternidad? Créanlo o no, su crimen fue simplemente haber traducido la Biblia del Vulgate, o la versión tradicional en latín, al inglés. Un crimen castigable con la muerte. Antes de la traducción de la Biblia al alemán, lo que tenías era la Biblia en latín, o la Biblia en griego, o la Biblia en hebreo. Y los únicos que tenían acceso a ella eran generalmente los sacerdotes o los representantes de la iglesia. La Iglesia Católica Romana quería que la Biblia en latín fuese la Biblia. Y la idea de traducir la Biblia al lenguaje vernáculo para que una persona común pudiese leerla es estrictamente prohibido. Incluso hasta el siglo XVI, la posesión de una Biblia sin licencia conllevaba a una sentencia de muerte. En 1529, el estudioso y lingüista inglés William Tyndale fue, igual que Wycliffe, acusado de herejía por su traducción del Nuevo Testamento. Reformadores protestantes, incluyendo a Tyndale, era que la Biblia debía ser leída por todos, debía estar en manos de todos. Así que el propio Tyndale se dispuso a hacer su propia traducción de la Biblia a partir de las escrituras hebreas y griegas originales al idioma inglés. E incluso se aprovechó de la imprenta para diseminar su Biblia. Pero la traducción de Tyndale no era la única amenaza que enfrentaba la Iglesia Católica Romana. Algunos años antes, el rey inglés Enrique VIII se había visto envuelto en una amarga batalla con el Papa Clemente VII por la solicitud de anulación de su matrimonio sin hijos con Catalina de Aragón. El deseo de Enrique de tomar una nueva esposa joven finalmente llevaría a un rompimiento con Roma y a la creación de la Iglesia de Inglaterra. Debemos recordar que la Reforma Protestante no fue solo una batalla religiosa, también fue una batalla política. El Vaticano tenía mucho poder, y cuando los reyes de diferentes países llegaban al poder, necesitaban la bendición del Papa en el Vaticano para hacer ciertas cosas, como por ejemplo, divorciarse. Y cuando el Papa decía que no, hubo algunos como Enrique VIII que dijeron: ¿saben qué? Formaré mi propia iglesia y tendremos nuestro propio clero y nuestra propia jerarquía y usaremos la Biblia como su base y haremos nuestro propio asunto. El Papa esencialmente tenía inversiones en Inglaterra. Estaba interesado en las propiedades de Inglaterra. La iglesia posee tierras. La iglesia está ganando dinero con la tierra en Inglaterra. Si Enrique se separa de la Iglesia Católica, las ganancias de Inglaterra no llegarán a Roma. Y eso es un peligro para el Papa.